editorial, quiero agradeceros que nos acompañéis en la presentación de Últimas Noticias del Sur, de Luis Sepúlveda y Daniel Morcinski. Gracias también, como no, a la hospitalidad de Casa de América y especialmente a su directora, Inma Turbau. A la hora de organizar este acto, para sorpresa y perplejidad del equipo de comunicación y creo que también de los autores, Belén Bermejo, mi compañera la editorial y yo, anunciamos que seríamos las encargadas de saludaros y hacer una breve presentación. Creo que es la primera vez en nuestra experiencia editorial en la que no es que nos prestáramos voluntarias, es que impusimos nuestra presencia. Todos los que nos conocen saben que no nos gusta nada hablar en público. A mí en particular me aterra. Y la perspectiva de decir algo mínimamente a la altura de Luis y Daniel nos hubiera dejado mudas. Pero esas limitaciones fueron barridas del mapa por algo mucho más inapelable, la necesidad imperiosa de cumplir un deber. Tengo, como seguro que muchos de los que estáis aquí, una deuda de gratitud con Luis, y no sabéis lo que me alegra que las circunstancias de esta vida tan curiosa me permitan, modestísimamente, poder pagarla. Empecé a leer a Luis hace mucho tiempo y tuve la oportunidad de conocerle hace unos pocos años, en una memorable comida. Al principio, él estaba muy callado y nosotros, editores, pero sobre todo lectores reverentes, llenábamos aquel silencio de una charla que de puro nerviosa derivaba peligrosamente en lo insustancial. Yo empecé a pensar que él estaba cansado o aburrido de la obligación de compartir mesa y mantel con unos desconocidos, hasta que de repente empezó a hablar y no paró durante las 3 horas siguientes. Enlazó anécdotas chispeantes, provocaciones, confidencias, reflexiones. Nos presentó a cantidad de personajes, aparentemente todos reales, aunque hubo sospechas de que alguno se lo habría inventado. Nos llevó a sitios no solo donde no habíamos estado, sino que ni siquiera sabíamos que existían. En definitiva, nunca he oído un silencio tan elocuente como el que mantuvimos alrededor de aquella mesa los 3 comensales que allí estábamos. Y la verdad, no creo que hayamos tenido muchas comidas tan nutritivas como aquella. Como hace en sus libros, Luis, que debería apellidarse Serezade, nos mantuvo absolutamente encandilados. Leyéndole, uno entiende que el afortunado autor es un médium que nos revela verdades necesarias para la supervivencia. Cuando recibimos Últimas Noticias del Sur, la editorial, la chispa prendió de la misma manera, mágica y súbita. Era una época de bastante lío y la primera que pudo leerlo fue nuestra jefa, Ana Rosa, que volvió al día siguiente transfigurada, por no decir trastornada, y no paró hasta que uno detrás de otro detuvimos esas obligaciones y nos pusimos a leerlo. Es que ella, gran lectora, sabía que era fundamental para nuestro bienestar. Desde aquí, gracias también a Ana Rosa. Me gusta pensar en una cosa que me dijeron hace mucho tiempo, que el verdadero artista es el que ve siempre cosas que los demás solo vemos a veces. Es una definición que funciona siempre, haced la prueba. Pero en el caso de Luis se podría añadir que además te lleva, quieras o no, a sitios donde jamás se te pasó por la cabeza ir. Y eso es lo que ocurre con este libro. El lector, irremediablemente, va a la Patagonia y por suerte para él, algo suyo se queda allí para siempre. Y todo gracias a que este autor, generoso y audaz, se la inventa para nosotros, entendiendo por inventar su sentido original, invenio, descubrir lo que ya existe. De Daniel podría decir cosas parecidas, pero las va a decir mejor Belén. Para terminar, más que agradeceros vuestra presencia o daros la bienvenida, creo que sería más adecuado daros la enhorabuena. De todas las posibilidades que teníais para pasar la tarde, habéis escogido sin duda la mejor. Muchas gracias. Más caricias, más caricias. Ahora te toca a ti. Como efectivamente acaba de señalar Miriam, los artistas son aquellos que ven siempre lo que los demás solo vemos a veces. Lo ven y lo saben plasmar. En ocasiones sobre un papel, como en el caso de Luis. Y en el caso de Daniel, él y su cámara hacen un perfecto equipo y se comportan como el ojo que todo lo ve. Me parece que en la fotografía sucede lo mismo que en la literatura. Se comienza con la página en blanco y poco a poco se va formando un territorio que está habitado por paisajes y rostros. Esos paisajes, fijos y estáticos sobre el papel fotográfico, encierran árboles de verdad, montañas de verdad, trenes de verdad, y los rostros de aquellos que los pueblan esconden hombres y mujeres de verdad. No es sencillo captar el alma humana, el momento perfecto en que alguien demuestra con un gesto una emoción, una pequeña caricia, una hermosa sonrisa, una tristeza infinita, una vida llena de arrugas y de vivencias. Daniel ve la vida a través del objetivo de su cámara, observa atentamente y dispara. Más que fotografías, lo que él hace son radiografías. Y más que sencillas radiografías, yo diría que lo que hace son perfectas radiografías del alma humana. Cuando Luis y Daniel emprendieron un viaje por la Patagonia, sin saberlo, nos hicieron un regalo.
Dedicaron su tiempo a disfrutar de una tierra ignota, a descubrirla, y por razones casi mágicas vivieron situaciones que incluso parecían de otro mundo y de otras épocas. En cada punto del camino, la aventura salía a su encuentro. Se dirigían a un lugar y acababan en otro. Un recorrido de 3.000 kilómetros se redujo a tan solo 100. Y así, la cámara de Daniel captó desde un pequeño duendecillo salido de la nada hasta el rostro de una mujer surcado de alegría en su 95 cumpleaños. La historia de un pistolero, la de unos gauchos, la de la primera sala de cine del fin del mundo, incluso momentos que jamás se volverán a repetir, como el último viaje del expreso patagónico. Me pregunto qué pensarían cada una de las personas a las que retrató si hubieran sabido que les estaba fotografiando nada más y nada menos que Daniel Morszynski. Qué suerte que Daniel estaba allí para dar testimonio de cada detalle. En realidad, qué suerte que Daniel esté siempre. Trabajar con él ha sido un verdadero placer. Tengo guardados sus cariñosos emails como un tesoro. Su generosidad no tiene límites. Al final, he acabado teniendo un álbum propio de fotinskis, las que siempre me adjunta en cada correo que me escribe. Y él, que es el fotógrafo de las estrellas literarias, que ha radiografiado a Borges, a Cortázar, a Vargas Llosa, a Paul Auster y a tantos otros, lo primero que nos regaló a Miriam y a mí fue hacernos unas fotos, precisamente aquí, en Casa América. Mirad hacia las montañas del norte de Argentina, nos dijo cuando nos retrató. Daniel es tan generoso que en este libro me permitió una sugerencia que fue casi un capricho. Me parecía injusto que el lector no tuviera todas las fotografías que él había tomado durante el viaje, y acabé eligiendo una de las que se habían descartado para incluirla en el libro, una que especialmente era representativa de su mirada fotográfica. Gracias, Daniel, por ser como eres. Ya solo nos queda otro viaje por la Patagonia para regalar el libro a cada una de las personas que en él aparecen, para soñar y vivir lo que Luis y Daniel soñaron y vivieron, y que han querido compartir con todos los que les admiramos, les leemos y les queremos. Bueno, terminó. No, ahora viene una parte muy buena que sí. Belén tiene que activar. Sí, el vídeo que ha preparado Daniel. Con la complicidad de Mario. La oveja negra.
está muy bien. Podemos bailar. Está socio, ¿quién empieza? Vos. Bueno, buenas tardes. Si estuviéramos en cualquiera de los lugares que visitamos con Daniel durante 3 viajes a la Patagonia y a la Tierra del Fuego, parodiando a la gente de allá, podríamos decir, sin incurrir en errores, que hace mucho frío allá afuera y que bueno que podamos estar reunidos calentitos y tomando unos mates. Nos falta el mate, pero estamos aquí reunidos en una situación muy cálida. Quiero primero agradecer desde luego a Ana Rosa Semprún, a mis 2 también amigas editoras, a Casa América por esta oportunidad de estar acá y porque este libro exista, que es un libro de una historia accidentada. En el año 1996, con Daniel ya teníamos varios años de una amistad, de ser amigos y de trabajar juntos, haciendo reportajes en diferentes lugares del mundo, para diferentes revistas, suplementos de periódicos. Una época incluso en que fuimos los niños mimados del magazine d'Art France y nos trataban muy bien. Tiempos pasados que no volverán. Y nos trataban bien y bueno, y cumplíamos incluso con el sueño, eso de, nos proponían ya reportajes y preguntábamos cuántas fotos, las que quieran, y el texto, longitud del texto, el que quieras. Bueno, eso para un fotógrafo, para un escritor, bueno, que lo pongan a las puertas del paraíso, ¿no? También nos fuimos niños mimados viajando y haciendo reportajes para un periódico italiano de Roma, El Messaggero. El trato era el mismo. Hagan un reportaje donde quieran, extensión la que quieran, cantidad de fotos las que ustedes gusten. Y llegaba el momento de hacer un viaje que no fuera de trabajo, o que no fuera directamente un encargo, sino confrontarnos con toda esa experiencia que habíamos reunido juntos. Una experiencia que nos había llevado ya a un grado de compañerismo laboral agregado a la amistad, que hacía que nunca hablábamos de las cosas que íbamos a hacer. Yo jamás me atreví a insinuarle, mira, ese tema podría ser motivo de una fotografía, ni jamás Daniel ya me insinuó que eso que hemos escuchado o visto en tal parte podría ser motivo de un texto literario. Ambos sabíamos que bastaba con estar juntos en un lugar para que las cosas empezaran a funcionar y que el resultado final iba a ser algo acorde, armónico, y que íbamos a intentar que el resultado final fuera siempre bello. Había nacido una especie de hermenéutica muy de amigos que se basa sustancialmente en respetar los respetos del otro, porque cuando el otro está maquineando algo, cavilando algo, es el momento de dejarlo tranquilo porque algo va a salir. Y una tarde de ese año 96 en París, tomando unos mates, en un piso que yo tenía en la Avenue de Gobelins, nació la idea, bueno, ¿qué tal si vamos por ahí y vemos qué sale, ¿no? Pero sin prisa, sin tiempo. Llevemos solamente el pasaje de ida, sin el pasaje de regreso. Volvemos cuando queramos. Incluso teníamos la infra económica que nos permitía darnos ese pequeño lujo, ¿no? Y decidimos, bueno, ¿dónde? Y creo que él estaba de acuerdo, pero reconozco que fue una imposición. No, tiene que ser la Patagonia porque es el lugar, es uno de los lugares del mundo que yo más amo, al que regreso constantemente, por razones que solamente vas a comprender, Daniel, cuando estés allá, cuando conozcas también eso. Daniel es un porteño, y los porteños generalmente no conocen la Patagonia. Entonces él no era una excepción, no la conocía, pero también por otras razones, como que salió muy joven de la Argentina. Y un día nos lanzamos al viaje. Llevábamos una determinación, una sola, y era aprovechar el tiempo y hacer una cantidad de kilómetros que habíamos calculado en unos 3.000, 3.500 kilómetros. Llegamos, yo llegué primero a Buenos Aires a preparar algunos detalles logísticos
Por ejemplo, en esas fotografías que acabamos de ver hay una foto de un mapa, ¿no? Ese mapa, por ejemplo, es un mapa de la Patagonia entera. Está la parte argentina y la parte de Chile. Y era un mapa muy difícil de conseguir, porque tanto en Chile como en Argentina los mapas los hacen los institutos geográficos militares, ¿no? Entonces, yo intenté comprar primero en Chile, porque viajé de Europa a Santiago de Chile, estuve una semana, de ahí me pasé a Buenos Aires. Fui al Instituto Geográfico Militar chileno, año 96, la dictadura se había terminado apenas hacía 6 años. Y cuando, bueno, en el Instituto Geográfico Militar me mostraron los mapas, yo vi, ¿no? Le dije, quiero todo este mapa que muestra desde el paralelo 42 hasta el Cabo de Hornos, este es el mapa que quiero comprar, ¿cuánto vale? Y dígame dónde pago. Entonces me decían, sí, tiene que pasar por caja y tiene que dejar su DNI. Entonces le digo, no tengo DNI, tengo pasaporte. Ah, me dice, usted no es chileno. Le digo, mire, es complicada la cosa, pero digamos que no. Dice, pero ¿por qué es complicada la cosa? Entonces le digo, mire, con todo respeto, dijo, yo no sé si usted tendrá algún grado militar o algo así, dijo, pero como debe saber, con todo respeto, hace 6 años se acabó un régimen de mierda que se llamaba dictadura, y durante esa dictadura, donde había un grandísimo hijo de mala madre, que fue el dictador que nos amargó la vida durante 16 años, con todo respeto, el año 1986 amaneció un día de mal humor, tomó una lista de 92 chilenos y nos privó de la nacionalidad. Entonces, ese tipo, y le digo una vez más con todo respeto, ese grandísimo hijo de puta, o sea, me transformó en una pátrida por un tiempo muy largo, y bueno, y tuve que tomar la nacionalidad del país donde vivía. Entonces lo que tengo es un pasaporte alemán. Y me dice, no, me dice, estos mapas no se venden a extranjeros. Entonces le digo, es por un problema de aquí, de seguridad nacional, o sea, ¿usted cree que yo soy un espía alemán que quiero comprar un mapa de la Patagonia? ¿Para qué? ¿Para invadir? Me dice, no, lo sentimos mucho, son disposiciones que... Esa es otra buena novela. Son disposiciones no relativas a la seguridad nacional, no podemos, y no me lo vendieron. Bueno, me fui a Buenos Aires y me fui al Instituto Geográfico Militar Argentino. En Argentina, bueno, dije, mire, quiero un mapa que desde el paralelo 42 hasta el sur, hasta el Cabo de Hornos. Entonces me dicen, ¿mapa físico o político? Le digo, empezamos bien. Le digo, no, mapa físico, ¿no? Bueno, me dice, me muestro exactamente el mismo mapa. Entonces, incluso con la misma frontera, no habían ni corrido ni para acá ni para allá, no. Hago un breve paréntesis, ¿no?, que tiene que ver con la Patagonia, que es un territorio muy especial, porque incluso la frontera que existe entre los dos países es una frontera que los habitantes de ese lugar no respetan, les interesa un carajo que existe una frontera, son patagones. Una temporada del año trabajan en el lado del Pacífico, una temporada del año en la estepa, y otra temporada del año se van hasta la costa del Atlántico. La transhumancia, el movimiento es lo que marca la vida de esa gente, pero había que tener una frontera, ¿no? Y cuando los españoles, los conquistadores, trazaron la frontera, lo hicieron más o menos como el resto de los europeos con África, ¿no? Tomaron un tiralínea y hicieron una línea que no le convino a ninguno de los dos países, nadie estaba de acuerdo con esa frontera. Entonces, cuando llegaron las independencias, decidieron hacer un tratado limítrofe que fuera más sensato, ¿no? Sé que estoy en el paréntesis todavía. Y en el año 1925 había habido muchos altercados entre los militares chilenos y los argentinos por esa frontera que era incierta, y decidieron demarcarla de la siguiente manera. El territorio chileno empieza donde nacen los ríos que terminan en el Pacífico, y el territorio argentino empieza donde nacen los ríos que terminan en el Atlántico. Pero hay ríos que nacen 50 kilómetros metidos en territorio de la estepa, y hay otros ríos que nacen 40, 50 kilómetros metidos casi en la base de los fiordos que están pegados al Atlántico. Entonces el asunto tampoco era muy claro, ¿no? Y decidieron entonces que el asunto se dirimía clavando una estaca, ¿no?, y que esa estaca se iba a dirigir luego en una especie de recta imaginaria hacia el Ecuador, ¿no?, y ese era el límite que se iba a respetar. Dijeron, bueno, el problema es dónde clavar la estaca. Y algunos pensaron, bueno, irán a llamar a una comisión internacional limítrofe para que diga dónde diablos hay que clavar esa estaca. No.
El gobierno argentino y el gobierno chileno se decidieron por una carrera de caballos. Y en la ciudad de Comodoro Rivadavia se congregaron los preparadores, los veterinarios, de 2 caballos famosos con sus jinetes. El caballo argentino se llamaba Malacara. ¿Qué me miras? Y su jinete era un señor de apellido Evans, un galés. El caballo chileno no podía ser de otra manera. El caballo tenía un nombre medio afeminado, se llamaba Lucero. Y su jinete era un oficial de los Carabineros de Chile. Dieron la salida y evidentemente por el puro nombre que tenía, el caballo Malacara le sacó una ventaja pero enorme al pobre Lucero, que iba con pasito de desfile militar, haciendo esas cosas que no hace un caballo macho, digámoslo así, ¿no? Bueno, el asunto es que el caballo Malacara llegó primero, el tipo clavó la estaca, y digamos que la soberanía chilena sí perdió como 200 kilómetros de territorio, ¿no? Y la frontera se delimitó de una manera. Cierro el paréntesis. Entonces el Instituto Geográfico Militar Argentino tenía el mismo mapa. Le dije, bueno, me gustaría comprar entonces este mapa. Me dice, sí, claro, su DNI. Entonces le entrego mi pasaporte alemán. Y me dicen, ¿sos alemán? Le digo, como mi pasaporte lo indica y como mi aspecto también. ¿No? Sí, claro. Y me dicen, no, ¿por qué hablas como chileno? Entonces, claro. No podía explicarles la historia de la dictadura a unos militares herederos de otra dictadura que fue tan bestia como la mía, o sea, no iba a sacar absolutamente nada. Le digo, mire, porque nací en Chile y los chilenos somos como los vascos, nacemos donde se nos antoja, ¿no? Y tenemos el aspecto que queremos, pero el asunto es que soy alemán, ¿me lo venden o no? Y de muy malas ganas me dijo que iban a hacer una excepción, pero que no me vendían el mapa completo, sino solamente una parte determinada. Y claro, y faltaba la parte, digamos, de los terrenos que estaban en litigio con Chile, que son 3 islas miserables, 3 islotes, 3 peñascos que hay en el canal de Beagle, que se llaman Pinton, Lennox y Nueva, que están habitados solamente por pingüinos, y a los pingüinos les interesa un carajo ser chilenos o argentinos, o sea, son pingüinos, ¿no? Si alguien va y les pregunta a los pingüinos, ¿cómo se siente? ¿Chileno o argentino? Grazna como respuesta, nada, o pone un huevo, pero no hace nada más. Bueno, digo, ¿Te imaginas una carrera de pingüinos? Empezamos entonces ese viaje, ¿no? con la idea de recorrer 3.000, 3.500 kilómetros de los que estaban consignados en ese mapa. Pero salimos, el viaje realmente empieza en Buenos Aires con los intentos de ir desde Buenos Aires a la Patagonia en tren, cosa que era posible hace muchos años. Pero llegamos a Argentina, llegamos al sur del mundo justo cuando empezaba una política de grandes privatizaciones, cuando la economía estaba en manos y caía cada vez más aceleradamente en manos de grandes especuladores, de irresponsables especuladores. Eso es lo mismo que está pasando hoy día en Europa. El ferrocarril argentino había sido privatizado, ¿no? Yo fui testigo de algunos hechos absolutamente injustos con los trabajadores del ferrocarril argentino, que como en todos los países que tenían una historia ferroviaria fuerte, eran un conglomerado humano con un enorme orgullo de clase, ¿no? Eran ferroviarios, era una especie de aristocracia obrera. Ser ferroviario daba todo un sentido a la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían ese funcionamiento social tan inherente a los proletariados más avanzados del mundo. Es decir, aquel que entraba como peón del ferrocarril y trabajaba durante muchos años en el ferrocarril sabía que sus hijos no iban a ser peones del ferrocarril. Sus hijos tal vez iban a ser guardagujas o maquinistas, ¿no? De alguna locomotora. Y con el paso del tiempo tal vez sus hijos iban a entrar a los institutos ferroviarios e iban a ser ingenieros ferroviarios. Entonces había una cultura del trabajo claramente determinada, ¿no? Todo eso se acabó violentamente en los dos países, ¿no? Con las privatizaciones, que tenían una cara oculta, ¿no? Y que era el transporte terrestre, el transporte aéreo, los productores de energéticos, ¿no? De gasolina, petróleo, etc. Y ya los cambios que se veían venir eran cambios bastante radicales, ¿no? Por ejemplo, gran parte de la Argentina, y lo comprobamos que en la Patagonia era peor, por ejemplo, de gran parte de los funcionarios públicos
recibían su salario la mitad en efectivo, en un dinero que nadie sabía cuánto valía porque se desvalorizaba todos los días, y la otra mitad en unos bonos, los patacones, que nadie sabía tampoco cuánto valían, pero tenían un valor impreso, ¿no? Y que podían ser canjeados solamente en tiendas que curiosamente siempre eran propiedad de los gobernadores, ¿no? Y eran canjeados por un valor considerablemente inferior al que se suponía que tenían. Y eso estaba generando, es cierto, una ira, una bronca, un descontento, pero sobre todas las cosas en el sur, estaba generando la necesidad de hablar de eso, de no tragarse solamente la bronca, sino de hablar con el vecino y con el que llegaba, y contarle, esto es lo que está pasando, cómo son las cosas de donde tú vienes, cómo son las cosas donde tú vives, ¿no? Para poder así tener un punto de comparación respecto de aquella injusticia, y tal vez, ¿no?, llegar a alguna luz, tal vez llegar a alguna salida. Y en esa situación llegamos ahí al sur del mundo y empezó a acercársenos la gente. Realmente no buscábamos a la gente. Todos los encuentros descritos en el libro fueron dados por la más hermosa de las casualidades y de las causalidades. Hay algo determinado que hace que la gente se acerquen a aquellos que saben oír, que saben escuchar, que la gente se acerquen a aquellos que sienten que les están escuchando con respeto y que sienten que les van a entregar una respuesta que también es una respuesta muy respetuosa, ¿no? Viajamos como amigos para disfrutar de un viaje y viajamos también llevando muy en alto algo en lo que Daniel y yo creemos firmemente y que es nuestra ética de periodistas y también la ética de escritor, ¿no? Una ética mantenida a ultranza, una ética mantenida contra viento y marea, una ética que no admite ni la menor claudicación, ni la menor, pero absolutamente ni la menor situación de debilidad. La ética se mantiene o no. En la ética no hay nada relativo, es o no es. Y de esa manera, bueno, pudimos tener contacto con ese mundo riquísimo y regresamos de un primer viaje. Daniel me envió a casa un set de fotografías para que me sirvieran para mantener muy fresca la memoria de con quienes habíamos estado, qué es lo que habíamos visto. Y yo empecé a escribir, pero faltaba algo que yo siempre he buscado en todas las historias que he escrito, en todos los libros que he escrito, en todas mis novelas, también en todo lo que he escrito. Y hay un momento determinado, y es lo que más me gusta de mi oficio, en que la historia que estoy escribiendo me dice, cuéntame de esta manera. No impongas ese maldito yo narrador, no, olvídate, cuéntame de esta manera, quiero que me cuentes de esta manera. Y así las historias empiezan a ser contadas de una manera determinada, adquieren una modalidad genérica. Me ha ocurrido muchas veces que he empezado a contar una historia, por ejemplo, desde el punto de vista de un personaje, ¿no? Y de pronto la propia historia me dice, no, ojo, ¿no? Realmente el punto de vista no es de este personaje, es de este otro personaje que lo tenías medio tangencialmente puesto en la novela, cambia absolutamente. Y siempre hago caso a esa recomendación que me da la propia escritura. Y aquí me faltaba ese mensaje de la escritura. Hicimos un segundo viaje y naturalmente volvimos con más materiales. E hicimos un tercer viaje coincidiendo con que en la Tierra del Fuego se estaba filmando una película del mismo título, Tierra del Fuego, de la cual yo era el guionista, y aprovechamos para nuestro propio proyecto también de movernos un poco. Y cuando sobrevolábamos el estrecho de Magallanes, en un vuelo que fue histórico, porque fue un vuelo medio, no sé, irresponsable, yo no lo volvería a hacer, porque teníamos que regresar a la ciudad de Punta Arenas, y el único piloto disponible estaba borracho como una cuba. Entonces hablamos con él y le dijimos, ¿tú te sientes en condiciones de volar y llevarnos para el otro lado, así digamos? Y el tipo respondió, dijo, compañero, dijo, mientras yo vea a dónde bajar, no hay problema. Y era un día nublado. Y era un día nublado más, sí, un día nublado de mucho viento, ¿no? Bueno, y cuando volábamos de regreso,
Y había un atardecer magnífico, porque el atardecer en ese lugar tiene una característica muy especial, ¿no? Y es que, como mucha gente se imagina y se equivocan, el Estrecho de Magallanes no es una línea de agua pareja que divide el Atlántico del Pacífico o que une el Atlántico con el Pacífico, y no discurre de este a oeste, sino que discurre de norte a sur, con una variación este-oeste cuando llega a la desembocadura. De tal manera que la puesta de sol, vista cuando uno está volando por el Estrecho de Magallanes, más o menos a la altura de la segunda angostura, porque se vuela siempre en las angosturas, para caso de peligro, para poder, digamos, bajar en tierra. El sol poniéndose por el oeste se refleja de tal manera en las aguas del estrecho que proyecta una luminosidad roja muy intensa sobre la tierra que sigue hacia el otro lado, sobre la tierra del fuego. Y uno entiende que tal vez los conquistadores o los primeros navegantes, ¿no? Pigafetta primero, luego Magallanes, seguramente la llamaron Tierra del Fuego por eso, porque vieron una de las puestas de sol en ese lugar magnífico. Cuando volábamos me di cuenta de que lo que la historia me estaba pidiendo es que la contara de la misma manera como cuando bajamos, fuimos donde estaban nuestros amigos y le contábamos esto, que habíamos visto la puesta de sol de arriba, habíamos visto incendiarse las llanuras de la Tierra del Fuego con los destellos solares, con los reflejos solares. Y en la narración poníamos lo mejor de nosotros para poder explicar qué era eso que habíamos visto. Y que trasladado al lenguaje de la gente de allá, se explica de una manera mucho más simple, ¿no? Porque cuando uno va a cualquier parte de la Patagonia, ya sea en la parte del Pacífico, que son fiordos, selvas naturales, de bosques naturales ilimitados, que son islas, que son lagos, miles de lagos, que son glaciares, volcanes, o cuando pasa al otro lado, a la parte argentina, y es una gigantesca estepa, en donde el único límite natural es el cielo y la tierra, son los únicos límites perfectamente, digamos, definibles, ¿no? En los dos lados, si se acerca uno a una pulpería, con la intención de comer algo o tomarse un trago, va a ver siempre que hay gente hablando, y que cuando alguien empieza a narrar algo, por insustancial que sea, o por irrelevante que sea, se genera siempre una atención y un ánimo de oír lo que está narrando esa persona. Y cuando alguien goza ya de un cierto prestigio de ser un buen narrador, cosa que se agradece mucho en esa región, y se dispone a narrar algo, siempre le recuerdan cómo debe hacerlo. Y se lo recuerdan con una frase que para mí es como mi declaración de principios de escritor. Los patagones, antes de que empiece a hablar, esa persona le dicen: está bien, contanos una historia, pero contala como poeta, no la contés como doctor. Y pensé, eso es lo que me falta. Tengo que contar esta historia como poeta. Tengo que poner lo mejor de mi capacidad para narrar, de escribir. Voy a tratar de ser capaz de devolver toda la ternura que nos dio esa gente, ternura fiera, ternura de obreros ferroviarios, por ejemplo, que nos permitieron ser los últimos viajeros del último viaje del mítico tren del Patagonia Express, absolutamente del último viaje como transporte de servicio público, en una acción ilegal por la cual evidentemente luego fueron sancionados, porque el tren estaba charteado, estaba alquilado a un grupo de millonarios tejanos, la región estaba sin transporte público, pero por nosotros pusieron en marcha una locomotora, le colgaron 2 vagones para que cumpliéramos con el objetivo de ver moverse al tren. Una buena idea de Daniel fue decir: y si avisamos a la gente que hay tren por lo menos hasta el próximo pueblo, qué buena idea, avisamos, y el tren salió lleno como transporte público. Fue su último viaje. Bueno, conocimos también esa enorme ternura, ese compañerismo enorme de la gente aparentemente más elemental, como pueden ser los gauchos que arrean las reses
desde los faldeos cordilleranos hasta los campos de veraneada, para la marca, para la castración, la capa. Fuimos huéspedes de una anciana maravillosa que nos contó parte de cómo se hizo el tren, nos contó parte de la historia de la inmigración en la Patagonia. Fuimos huéspedes de una mujer de aspecto fiero, pero que era hija de un famoso sheriff bandolero norteamericano que llegó a esa región en busca de dos bandidos míticos, Butch Cassidy y Sundance Kid, y un corolario enorme de personas. Y en todas partes recibimos algo que se llama cariño, ternura y una sed de vivir enorme, paralelo a un amor enorme por esa región en la que viven. Amor medio inexplicable porque la vida es durísima. Los inviernos son largos y duros. El clima realmente a veces se torna insoportable. Pero sin embargo, es gente que no dejó de repetirnos en ningún momento: somos patagones, tenemos un proyecto de vida para la Patagonia. Y si vos, hermanito, contás cómo somos, nos vas a hacer un gran favor. Y ese era el objetivo final del libro: contar cómo es esa gente que realmente viven aislados, viven ahí en el extremo más perdido del planeta, en el sur del mundo, pero hay gente llena de sueños, llena de esperanzas, son muy fraternos, enarbolan muy en alto la bandera de la fraternidad y de la solidaridad. Y en definitiva, es mi gente, ¿no? Hay gente que yo quiero muchísimo y es eso, narrando este libro y con las maravillosas fotografías de mis socios, quise ser fiel a esa gente, decir, estoy en una tarde muy fría de Europa, permítanme que me saque las espuelas a la entrada, que deje el poncho colgado junto al fuego y me siente junto a ustedes a contarles estas historias de la gente del sur. Gracias. ¿Y ahora qué digo? Pasa la peliculita otra vez. No vale. ¿Tenés anotado un guión ahí? No, justamente. En general leo. Y esta vez no me preparé nada. Pero la verdad es que a veces la vida hace bien las cosas. Gracias, Daniel. No es nada. Ante todo, esta noche Lucho nos ha confirmado que Últimas Noticias del Sur va a tener una segunda parte que se va a llamar Malapata. Y eso ya de por sí se festeja. ¿El caballo? Mala Claro, cara, mala cara, mala cara. Tampoco está mal. Luego que este libro, que este viaje, que es tan importante en mi vida, en mi geografía sentimental, estos viajes en los cuales me sentí tan feliz, que era consciente de casi como un dolor, con mucha intensidad de lo bien que me la estaba pasando, lo pueda festejar hoy aquí, en esta casa que es tan importante para mí, junto a tantos queridos amigos, rodeado de gente que ha contado tanto en mi vida profesional. Esta casa ha sido la primera que ha apoyado y reconocido mi trabajo. Y luego decía que a veces la causalidad de las cosas, que lo estemos presentando en esta sala Borges, los que me conocen saben que Borges fue el primer escritor que retraté.
fue mi primera letra, la letra Aleph de mi abecedario, de este atlas, como lo llaman ahora, de manera tan cursi, y yo terminé repitiéndolo de manera más cursi todavía. Y que todo eso suceda además con este libro, en el cual me siento tan a gusto. Fueron 15 años que pasaron entre el primer viaje y el momento en que, el 28 de febrero del año pasado, en una ciudad con mar en Portugal, en Póvoa, nos encontramos con Luis y Lucho me dice: toma, Rusito, para vos, feliz cumpleaños. Me entrega un sobre, lo abro y se asoma el título del libro, Últimas Noticias del Sur, y yo no sabía si reírme, si llorar, si agradecerle, si abrazarle, si pegarle, pero hice lo único que era posible. Me fui corriendo a mi cuarto a leerlo. Y cuando después de la lectura volví, esta vez sí, a abrazarlo, me di cuenta que en realidad el más freudiano y el más psicoanalítico de los dos no era el argentinito, el porteño, sino el chilenito. En el prólogo Luis explica por qué pasaron tantos años entre el momento del primer viaje y el momento que le puso el punto final al libro. Y una de las cosas que dice, lo leerán, es que este es un libro que, como a mí, le causó mucha felicidad, y que en los momentos duros a él le gustaba refugiarse en las anotaciones que había tomado ese libro, como en un espacio en el cual se sentía bien, y que justamente lo prolongaba, lo hacía durar, porque temía que al ponerle punto final desaparecieran esos espacios. Por eso digo que el freudiano eres tú. Y afortunadamente no solo le puso un punto final, sino que gracias a Espasa lo hicieron de la mejor manera posible. Yo estaba muy angustiado por el paso del tiempo, pero no de la misma manera que podía estar un editor que quería que este libro se publicase para que llegara a los lectores. Yo nunca le pregunté a Lucho, ni le reclamé, ¿y por qué Lucho? ¿Qué pasa, Lucho? No soy su agente literario. Tenemos la suerte de contar con la gran Nicole, que nos vino a acompañar desde Alemania a la presentación del libro, que ha sido también mi agente literario. Tengo agente literario. No soy los editores, simplemente era el socio, el colega, era la persona que había vivido tantas cosas tan hermosas junto a Luis y que tenía miedo que el paso del tiempo las diluyera, que olvidara ciertas situaciones, ciertos nombres. Y no, estaba todo ahí. Y la segunda inquietud era, ¿y cómo hacer dialogar esos maravillosos textos que había leído en Póvoa frente al mar con mis imágenes? ¿Cómo lograr esas pasarelas, esa sintonía, todo lo que habíamos preconizado para evitar los pleonasmos, que las imágenes mostrasen lo que dicen los textos, que los textos como hablen de lo que ya se ve en las fotografías? Y la verdad es que ni en el mejor de mis sueños me lo imaginaba un libro tan hermoso como el que estamos presentando esta noche. Hablo desde el punto de vista de la realización, no me permitiría juzgar sobre mis fotografías. Y por eso quiero agradecer a Ana, quiero agradecer a Belén y a Miriam, que han hecho realmente todo lo posible para que este libro tenga esta imagen definitiva. Una tarde estábamos en Patagonia, nos habíamos bajado del Patagonia Express
con el riesgo de no volver a tener tren durante una semana. Habíamos preguntado si conocían la casa de Butch Cassidy, nadie tenía la menor idea. Nos aconsejaron ir a preguntarle a la gringa, nos explicaron cómo llegar a la casa de la gringa, y cuando 15 minutos después una señora de edad indefinida nos esperaba en la puerta de la casa con 2 frases hermosas. La primera: los estaba esperando, nos dijo. Claro, no hay teléfono, pero todo el pueblo se había enterado de que estábamos buscando a la gringa. Y la segunda, y es realmente una alegoría de esas tierras del fin del mundo, nos dijo: ¿tienen tiempo? Y Luis con mucho humor le respondió: una semana hasta que pase el próximo tren. No nos quedamos una semana, pero vivimos cosas muy hermosas que plasmamos en el libro. Esta señora, y nos sorprendió, no nos invitó a pasar a la casa, nos pidió que la siguiéramos. Hicimos unos metros, entramos a un pequeño cementerio, se sentó sobre una tumba y nos empezó a contar unas historias increíbles. Nos contó, por ejemplo, la historia de un sheriff llamado Sheffield, el mejor sheriff de la agencia de detectives Pinkerton, que existe todavía, y que ante la multitud de robos que se habían producido en el sur de Argentina y que habían, por la fisionomía, reconocido a Butch Cassidy, mandaron a Argentina para perseguir y atrapar a Butch Cassidy. Sheffield llegó a la Patagonia, encontró a Butch Cassidy y en una cabaña donde vivió durante 3 años Butch Cassidy escondido, fue a parlamentar con él. Y la señora esta, sentada en la tumba, nos cuenta que le propuso un deal. Y el deal consistía en que Sheffield no denunciaba a la Pinkerton que había encontrado a Butch Cassidy, y Butch Cassidy le pagaba la mitad del botín que había robado en el último banco en Río Negro. Y Lucho le dice: ¿y usted, señora, cómo conoce tan bien esta historia? Y la señora nos dice: yo soy Juanita Sheffield, la hija del sheriff. Y Juanita nos muestra también la cabaña, pero no quiere acercarse. Y cuando nos estamos acercando, vemos que hay un señor lleno de niños rodeado. El señor se acerca hacia nosotros, nos mira, lo mira a Luis y le dice: Sepúlveda. Y yo digo: no puede ser que te conozcan acá. Y él me mira y me dice: no, Rusito, es la manera que tiene de saludarse. El tipo se llama Sepúlveda. Y era Aladino Sepúlveda. Aladino Sepúlveda. Qué nombre y apellido de novela, es increíble. Y ahí comenzó una conversación entre Sepúlvedas. En la cabaña donde vivió Butch Cassidy. La historia tiene final, pero para eso van a tener que comprar el libro. ¿Qué tal como vendedor? Muy bien. Muy bien. Excelente. Bueno, y para... Perdona que te haga una interrupción. Es que Interrumpa. Con el comienzo de Daniel, es verdad que estamos en la sala Jorge Luis Borges. Y, o sea, evidentemente soy un lector de Borges y soy un admirador de Borges. Pero le tengo un poco de miedo porque he conocido a demasiados escritores que conocieron a Borges, ¿no? Entonces, yo siempre me precio decir: bueno, la verdad es que yo no conocía a Borges, pero lo vi. O sea, y lo vi 2 veces. Él no te vio. Y él no me vio. Y es muy curioso porque, y lo tengo como uno de esos recuerdos que son recuerdos muy literarios y que tiene que ver también con el viaje, con el movimiento. Una vez, eso tiene que haber sido por ahí por el año 82 u 83. Yo me ganaba la vida como periodista en Alemania y uno de los trabajos que tenía era colaborar con la radio exterior de Alemania, la Deutsche Welle,
que tenía un programa sobre visitantes ilustres en la República Federal, ¿no? Y era hacer una nota informativa sobre visitantes ilustres, sobre todo me tocaban los latinoamericanos que visitaban la República Federal Alemana. Y había preparado uno sobre un músico chileno llamado Claudio Bravo, que había estado y había ido a la radio, que estaba en la ciudad de Colonia, a editar el programa. Colonia es una ciudad muy, muy curiosa, muy pequeña, muy agradable. Y ahí estaba el monstruoso edificio de la Radio Exterior de Alemania, un edificio de 14, 15 pisos. Y los pisos se comunicaban mediante una invención perversa que existe solamente en Alemania. El ascensor. El ascensor. Un ascensor llamado Paternoster, que es una especie de correa sin fin, ¿no? Que sube y baja y no se detiene jamás. Va muy lentamente, pero no se detiene jamás. Y no tiene puertas, digamos, que se abren y se cierran. No tiene puerta. Es un agujero que cuando llega al nivel del piso donde uno está hay que saltar adentro. Y para salir, bueno, hay que calcular que llegue de nuevo al nivel del suelo y saltar afuera, ¿no? Y la sala de edición de donde yo estaba era la planta, me acuerdo, 9ª, y de pronto, bueno, tenía que esperar porque había otra persona editando otro programa, y decido bajar, había una cafetería buenísima, y estoy esperando el Paternoster, y veo pasar un anciano venerable afirmado en un bastón, y digo, no, es Borges, no puede ser, bueno, y corro al piso de abajo y lo veo pasar de nuevo, y ya digo, o se parece mucho a Borges o es él, y corro ya al piso número 7, ¿no? Y me subo también al Paternoster y le digo, usted es Borges, como en sus libros, ¿no? Y él me dice eso, sáqueme de este lugar infernal. Entonces, bueno, yo le digo, maestro, le voy a tomar el brazo, sí, bueno, le digo, cuando yo le diga, vamos, vamos. Y al llegar ya al piso número 4, con el brazo le digo, maestro, ahora vamos, y salimos. Salimos de ahí y le digo, el maestro le digo, pero ¿cómo entró ahí? Y él me dice, estaba en un estudio hablando con unos alemanes muy simpáticos. He decidido ir al servicio y me he metido aquí. O sea, el gran Jorge Luis Borges pudo haberse muerto en ese lugar. Bueno, el asunto que le digo, lo llevé de vuelta, evidentemente lo llevé por la escala, no lo iba a meter de nuevo al Paternoster, no, subí. Bueno, entonces, al momento de despedirnos, ¿no? Que en realidad Borges veía siluetas, ¿no? No era ciego total, no tenía oscuridad total, pero tocaba, entonces me tocó. Y curiosamente me dice eso, tú eres chileno. Evidentemente había escuchado mi acento, etcétera, etcétera, pero me dice, tú eres chileno. Me dice, tú eres del sur. Y yo pensé, no, yo no soy, yo nací en el norte de Chile, ¿no? Y le dije, pensé, este hombre me está regalando una identidad. Qué maravilla, o sea, Borges me está regalando mi verdadera identidad. Le dije, sí, maestro, sí, soy del sur. Son las únicas palabras que crucé en mi vida con Jorge Luis Borges. Sé que no es tan importante como para que quede en mi biografía eso de es el hombre que sacó a Borges del Paternoster, ¿no? Pero no, de un laberinto. Un laberinto. Saqué un laberinto. Bueno, quería decir además que algo que se me escapó, y es que este libro siguió un poco durante su escritura, siguió el mismo proceso que tienen las narraciones en el sur del mundo, ¿no? Acá hay algunos amigos como Alfonso Mateo Sagasta, Jorge Ginebra Meyer, Emilia, que está más atrás, Ramón Pernás, que fueron, que deben estar cansados de escuchar estas historias, porque porque en muchos asados, bueno, cuenten alguna historia del viaje por la Patagonia, bueno, y ya contábamos alguna historia del viaje por la Patagonia. Nuestra familia es lo mismo, ¿no? Llegó un momento en que mis hijos una vez me dijeron, papá, me dijo, o agregas más historias. Bueno, pero era durante la escritura, y pasa a veces, ¿no? Y es maravilloso cuando pasa, que lo que uno está escribiendo se transforma en ese lugar maravilloso y bueno, querido, y uno tiene un miedo enorme de colocarle el punto final, porque no hay nada más terrible que colocar el punto final a una historia
en la que uno cree y en la cual uno lo está pasando muy bien durante la escritura. Porque el punto final es un adiós definitivo. Nunca más se va a volver a ese lugar. Es la más definitiva de las despedidas, ese punto final. Y cuesta mucho ponerlo. Y este libro, bueno, siempre lo tuve como ese lugar así, muy cálido, con el fuego encendido, al que acudía realmente cuando me sentía muy bien. Cuando había tenido un día espléndido, una semana espléndida. Cuando andaba yo solo con una sonrisa de oreja a oreja, sabía que era el momento en que tenía que dedicarme a este libro. Me sentía bien y sabía, no, aquí tiene que haber esa buena vibra de por qué me siento bien y es lo que quiero trasladar, ¿no? Y claro, costó colocar ese punto final. Tuve esas dificultades, lo que faltaba, hasta descubrir lo que faltaba. Pero finalmente, hace pocos días lo volví a abrir. Lo volví a abrir primero que nada porque yo soy un fetichista de los libros bonitos y este es un libro precioso, ¿no? Os agradezco, pero infinitamente quedó un libro precioso, quedó un objeto precioso además. Y entre mirar las fotos de Daniel de nuevo, me encontré con algunas frases, ¿no? Y vaya que es curioso cuando uno como autor se sorprende con una frase que es de uno. Porque esa sorpresa lo retorna un poquito al dulce placer que significó la escritura de ese libro. Bueno, y los libros tienen ese destino, ¿no? Las historias llegan al escritor, lo buscan, lo encuentran, se conducen juntos a ese acuerdo, es decir, escríbeme y escríbeme como yo te lo indique. Y luego, bueno, quedan ahí, están para los lectores y si algo me gusta a mí de algunos libros, ¿no?, que son mis libros favoritos, son esos libros que se transforman luego en material de conversación, ¿no?, en la sobremesa, en el bar, en cualquier lugar. Y yo confío realmente en que este libro se transforme en eso. Posiblemente no pase a la historia de la literatura, pero yo creo que pase a la historia eso del comentario que dice, acabo de leer un libro que me ha gustado, acabo de leer una historia que me ha gustado, y con eso me doy por satisfecho. Y es un hombre que conocimos en el primer viaje. Habíamos llegado de la mano de un personaje que también citamos en el libro, un muchacho maravilloso nombrado Pedro Patagonia por los amigos del sur, que curiosamente años más tarde apareció un día en mi casa de Gijón como una especie de suceso mágico, porque era un chico joven muy especial que se dedicaba a hacer un registro, a dibujar todas las especies vegetales de su región y tenía una especie de herbolario dibujado, pero maravilloso. Y de duendes. Y de duendes. Tenía un bestiario de seres míticos de los bosques. Bueno. Y él un día nos dijo, tienen que ir a conocer a un tal Lucas, como en el cuento de Cortázar. Un tal Lucas que vive en la ribera este de un lago que se llama Epuyén. Y buscamos en el mapa dónde quedaba ese lugar llamado Epuyén, era un lago enorme. Llegamos y preguntando a algunos lugareños que encontramos, vivíamos poca gente, nos dijeron, sí, Chape, Lucas Chape, sí, pero vive al otro lado del río. Entonces, también hay un río. Entonces, bueno, encontramos el río, y era un río muy caudaloso, y a la otra orilla, o sea, a la orilla opuesta donde estábamos, vimos una construcción, que era una construcción muy curiosa, porque era una construcción tolkieniana. Es decir, diseño con la madera, con ventanas redondas, o ventanas en forma de figura de un caleidoscopio, ¿no? Nada, digamos, de lo conocido en la arquitectura que se ve por esa región. Y se veía muy agradable todo, la madera lustrosa. Y para llegar había que cruzar el río, y para cruzar el río había que pasar por un puente colgante que tenía de ancho más o menos unos 30 centímetros. Dos barandas, pero las tablas tenían un ancho de unos 30 centímetros. Y con mi socio decidimos, cruzamos.
se movía muchísimo. Y cuando llegamos al otro lado, nos sale a recibir un hombre, el tal Lucas, que era bajito de estatura, pero muy, muy bien parado, y que llevaba un libro en las manos. Iba apretando un libro. Y yo me di cuenta inmediatamente de qué libro era, y le digo a Daniel, no le menciones por favor nada. Bueno, y nos saludó, muy amable, le contábamos quiénes éramos, un fotógrafo, un escritor, que andábamos recorriendo la Patagonia con la idea de escribir tal vez un libro. Nos dijo inmediatamente, quédense a comer, pero advierto que soy vegetariano. Le digo, está bien. Va. Habían preparado, él y su mujer habían preparado una comida vegetariana riquísima. Y él seguía aferrado a ese libro, ¿no? Y de pronto comentó, estoy leyendo este libro, que ese libro, bueno, se deshizo en adjetivos, ¿no? Y nosotros ahí estábamos en una situación muy embarazosa porque era un libro mío. Entonces yo le decía a Daniel, no le digas nada, no le digas nada. Si lo descubre, si no, hasta lo dejamos. Bueno. Y de pronto, claro, cuando deja el libro, ve la foto, ¿no? Y me dijo, no, esto no se hace, ¿por qué no dijiste? No, tranquilo, tú estabas leyendo el libro, fue casual, podía haber agarrado otro de tu librero. Bueno. Y este tipo nos empezó a mostrar lo que era esa cara más luchadora, más tenaz, más terca, más insistente del carácter de los patagones. Porque más o menos las dictaduras militares empezaron con una política de parques nacionales que significaba lisa y llanamente cercar los parques nacionales que habían establecido los gobiernos democráticos, impedir el paso de la gente, expulsar a los habitantes naturales que sabían cómo cuidar los bosques, y que eran fundamentalmente mapuches, tehuelches, picunches, ¿no? Todos de la etnia mapuche, expulsarlos de sus lugares de origen para explotar comercialmente esos grandes espacios naturales, esos grandes bosques naturales. Y paulatinamente habían comenzado con un proceso de deforestación, maderas muy caras, maderas muy finas, que ilegalmente eran taladas y eran sacadas, y los bosques, las llamadas reservas naturales, se iban empequeñeciendo cada vez más. Bueno, este Lucas Chape, este tal Lucas, pudo haber hecho muchas cosas. Encabezar protestas ciudadanas que no iban a conducir a nada. Quemar un camión maderero que tampoco iba a conducir a nada. Bloquear una carretera que tampoco iba a conducir a nada. Lo que hizo fue tomar un grupo de pequeños voluntarios, 10 o 15 niños, y los llevó a las reservas naturales, e ingresaron ilegalmente, violentaron los cercos, y les enseñó cómo se llamaban los árboles, les enseñó los nombres de los árboles, les enseñó cómo se daba la floración en cada árbol, y les enseñó a recolectar las semillas, y con esas semillas a hacer viveros. Y con los viveros tuvieron árboles, unos pocos árboles. Si cada niño sembró 10 semillas y se dio la mitad, bueno, fueron 500 árboles que tenía, de especies diversas. Y ese ejemplo le gustó a algunas personas, esa tarea, a algunos profesores. Y decidieron que esos niños que habían acompañado a ese tal Lucas al bosque se transformasen en monitores y les enseñaron a sus propios compañeros exactamente lo mismo. Cómo se llamaban los árboles, cómo crecían, cuál era el sotobosque que generaban, qué especies vivían en esos sotobosques, cómo recolectar las semillas y cómo hacer viveros. Y empezaron, más o menos a comienzos del año 1991, a plantar esos árboles que conseguían en los viveros fuera de las reservas naturales, fuera de los bosques, entre comitas, protegidos. Y establecieron un corredor forestal con especies autóctonas de 1.300 kilómetros, 1.600.000 árboles plantados, que es posible hoy día ver en fotos satelitales, una línea verde que une los bosques protegidos, los parques nacionales, ¿no? Y él lo contaba con la simplicidad del que dice, bajé al río con un balde a buscar agua para calentarla y poder tomar mate. No le daba la menor importancia a lo que había hecho. Bastantes años más tarde, el 2006,
lo invitamos a Gijón. Yo dirigía en Gijón un evento llamado Salón del Libro Iberoamericano. Ese año lo dedicamos a literatura y ecología. Y si alguien tenía que hablar ahí, porque también es escritor, Lucas, y también es fotógrafo, era él. Y llegó con ese lenguaje del sur a contar su pequeña odisea, que ya había crecido. Ya eran 1.600 kilómetros de corredor forestal, perfectamente visto con Google. Toda esa línea verde que se ve es el corredor forestal que nosotros hemos plantado. Bueno, y nos contó lo que pensaban hacer. Y lo que pensaban hacer se resumía en una sola frase. Y era, seguir viviendo, hermano. Decía, seguir viviendo. Decía, si la única manera que tenemos de doblarle la mano a un poder corrupto, al poder corrupto de las multinacionales, es estableciendo formas de vida mejores, más nobles, más legítimas, más bellas en definitiva, ¿no? Y ese es curiosamente el espíritu que anima a la gente de esa región. Este libro va a viajar evidentemente también a las bibliotecas del sur del mundo, ¿no? Hay una biblioteca en especial, y es muy curioso, está en un lugar llamado Tortel. Tortel está en la parte del estrecho de Magallanes, donde desemboca el río más caudaloso de la Patagonia, que es el río Baker. Es un río de un caudal pavoroso. Y es un lugar de casas enteramente de madera, todas de madera, incluso las calles son de madera, ¿no? Las aceras, las dos calles que tiene el pueblo son de madera. Y en ese lugar hay una biblioteca, de la cual me precio de haber colaborado en la fundación. Los lugareños querían que esa biblioteca llevara mi nombre, yo me negué y impuse que se llamara Biblioteca Francisco Coloane, pues el escritor más grande del sur del mundo, ¿no? Y en esa biblioteca a la que concurren leñadores, ganaderos, peones, el libro más leído durante 3 años, durante los años desde que fundamos la biblioteca, 2004 al 2007, fue La montaña mágica de Thomas Mann. Uno piensa, ¿qué percepción tenía esa gente en aquel lugar del mundo, ¿no? Para que el libro preferido fuera esa novela de Thomas Mann? Bueno, yo sé que ejemplares de este libro van a ir también a dar a esa biblioteca, y espero tener la oportunidad de regresar y poder contar luego en Europa cómo vieron ese libro, cómo lo tomaron, ¿no? Cómo lo recibieron, y si también se transformó en un tema para seguir prolongando las sobremesas y prolongando esas conversaciones en torno al fogón en esas tardes de invierno que son tan largas y tan frías como esta tarde en Madrid. Bueno, gracias y gracias por haber venido. Me gustaría hacerle una pregunta a cada uno de los dos. A Daniel le preguntaría por la elección de la fotografía de portada, es decir, por qué un barco y no un tren, por ejemplo, y bueno, también un poco la historia de esa fotografía, dónde fue tomada, el lugar, si bueno, nos puedes contar un poco esa historia, ¿no? Y a Luz lo que le preguntaría es, antes has contado que estuviste de guionista en un documental que se llama Tierra del Fuego. No, un largo. Un largo, perdón. Y quería, si puede ser, que nos dieras algo más de información sobre esa visita a Tierra del Fuego, ese largo, en fin, cuándo fue y dónde lo podemos ver. Eso es lo que... Sí. La selección de la fotografía fue un trabajo, como debe ser, de grupo. Primero escogimos Luis y yo, y luego se la mandamos a nuestras editoras, y hubo una comunión perfecta. Todos pensamos que era una bella imagen, y alegórica, por cierto, de esa Patagonia que Luis había contado en el libro, en plena transformación, en cambios, y el barco hundido, pero que no se entiende bien si es en el mar o si es en la tierra. Era una manera de decirlo metafóricamente y no tan directamente. Bueno, respecto a ese largo, mejor que no veas la película, porque no, yo fui guionista y esa película se le encargó a un director, y a veces hay mala suerte.
Y en esa película intervinieron muchos detalles así de gafes, yetas, ¿no? De mala suerte. Por ejemplo, una de las partes del guión que yo describí, bueno, hablaban de un personaje que existe, una especie de vagabundo maldito de los canales, ¿no? Que rodean la parte que discurren en torno a la costa chilena, en la zona de las 3000 islas que hay ahí en varios archipiélagos y que se prolongan, bueno, hasta casi el Cabo de Hornos. Y se supone que alguna vez, hace muchísimos años, tal vez en el siglo XIX, un indio de la etnia yagán, reconocible por las ropas que tiene, que se pueden ver todavía, quedó apresado en un bloque de hielo. Y el bloque de hielo en un glaciar. Y el glaciar, bueno, de pronto se derrumbó y un bloque de hielo muy grande con ese indio yagán adentro cayó al agua y flotó. Y empezó a ser visto por mucha gente, y ha sido visto por mucha gente, que de pronto, bueno, pasan por los canales, pasa un bloque de hielo con un indio yagán adentro, que tenía una vestimenta que era muy solamente de esa etnia, y que tiene una mano indicando algo hacia adelante, una especie de maldición diciendo, vete de aquí. Y cuando se ve, es mejor retirarse, o sea, se suspende la navegación, los pescadores no salen a pescar, ¿no? Hay un gran respeto por esa figura. Han tratado de capturar aquel bloque de hielo, en fin, para darle sepultura a aquel indio o estudiarlo, en fin, pero nunca lo han encontrado. Pero es mucha la gente que lo ha visto. Bueno, cuando estábamos trabajando en esta película, yo era solamente el guionista, había indicado que sería bueno, muy ilustrativo de la zona, poder, o con efectos especiales, contar también esa leyenda, por lo menos una parte, ¿no? Y se decidió que era posible hacerlo, no en hielo, sino en metacrilato, creo que se llama, ¿no? Ese material transparente que puede parecer hielo. Y claro, había una figura adentro, exactamente reproducción de aquel movimiento, con un pequeño motor, se probó, flotaba en el agua y se podía mover en el agua y daba un efecto, pero que era terriblemente grande. Bueno, evidentemente se dejó guardado en un puerto, flotando. Pero un día se soltó. Cuando se soltó y la gente lo vio pasar, empezó a correr el rumor de la maldición, ¿no? Se suspendió la pesca, se suspendieron los viajes del ferry que une las dos orillas del estrecho de Magallanes, ¿no? Y cuando se supo que los de la película podrían ser responsables, evidentemente cayó todo el peso de la autoridad sobre los de la película porque habían desatado la maldición. Se soltó, desapareció y nunca más lo encontraron. Entonces ahora son dos, el real y este, que anda vagando por las aguas del estrecho de Magallanes. Al final resultó una película que, digamos, se puede ver, pero no fue todo lo que se quería hacer, a que sea, según a la vez programada, no la veas y quédate mejor con la idea de lo que te acabo de contar. Además, en esa película se vio, fue demostrativo de que los fotógrafos tienen una ventaja respecto de los escritores de muchas cosas que la gente no conoce o no lo piensa, ¿no? Porque estábamos todos los del equipo, el guionista, o sea, la escala jerárquica era la siguiente, ¿no? El productor, que era el que ponía la pasta, el director y después el guionista. Teníamos las mejores habitaciones en el mejor hotel de Punta Arenas y luego, más o menos en el lugar número 12 de la escala jerárquica, estaba el fotógrafo. Pero en el hotel el desayuno era miserable, ¿no? Daban un café que no era café, era cualquier cosa, era agua sucia, un pan que era pan de varios días anteriores, un zumo de frutas que era absolutamente químico, ¿no? Y un día que estábamos ahí, digamos, y todo self-service. Un día que estábamos ahí los de la nomenclatura, productor, director y guionista desayunando, vemos que este está sentado solo en una mesa y la camarera le dice: estoy terminando de exprimirle su jugo. Decía, un momento, decimos, ¿está exprimiendo jugo? Sí, ¿de qué? De naranja, dice. ¿Para quién? Para Daniel. Le dice, ¿y por qué a nosotros no nos dan zumo de plástico, de químico? Ya a él le dan zumo recién exprimido. Y nos dice, bueno, porque él es Daniel. Entonces,
Dijimos, bueno, este debe haber pagado seguramente. Pero vemos que aparece una bandeja con panqueques con dulce de leche. Y aparece una jarra de café, fragante, a café, ¿no? Y nosotros bebiendo una cosa intomable. Entonces ahí fuimos ya en grupo a decir, oiga, este señor es el productor, este es el director, yo soy el guionista de la película. Queremos saber realmente por qué nuestro desayuno es tan miserable y ese que está ahí tiene panqueques con dulce de leche. Tiene café de verdad, tiene leche caliente, tiene zumo de naranja recién exprimido. ¿Por qué nosotros no? Y nos da la respuesta, dice, ¿por qué él es Daniel? Entonces, bueno, a partir de ese momento se formó la cofradía de los amigos de Daniel y también tuvimos buenos desayunos. Se aceptan adhesiones. Hola, buenas noches. Ya que habéis estado varias veces por allí en la Patagonia, quería preguntaros si habéis visto mucha diferencia entre la primera vez que fuisteis, la primerísima, y la última, ¿no? Yo estuve allí hace 6 años y viajé por los puntos principales, la verdad. Podría haberme salido de los terrenos más típicos, pero vi también una Patagonia más moderna. Yo pensaba que era más salvaje. Había cine, en Ushuaia fui al cine, bibliotecas, afortunadamente, pero me imaginaba una Patagonia más austera, la verdad. Y me encontré también con un aspecto, hombre, difícil de vivir, porque como bien decís, hay frío y las temperaturas son inclementes. Pero vi también una Patagonia asequible, digamos. Pizzerías por todos lados, turistas muchísimos, el faro del fin del mundo repleto, todos los barcos. Entonces yo quería preguntaros si habéis visto una gran diferencia entre la primera y la última, si la modernidad y el afán de querer más y de tener una vida con un bienestar, digamos, si habéis percibido esa sensación de una Patagonia que ha ido quizá perdiendo, bueno, no lo sé, porque yo solo conozco lo que vi, se ha ido perdiendo un poco de ese valor, de esa autenticidad. No, digamos que evidentemente hay cambios, no todo el mundo cambia y eso ha cambiado mucho. Yo conozco esa región desde que era un niño, ¿no? Porque viví mi infancia un par de años en la Patagonia, ¿no? Yo fui, por ejemplo, de los que iban a caballo a la escuela, ¿no? Y era bastante lejos, ¿no? Y luego con años sucesivos, mi primer gran viaje de adolescente, 16 años, seducido por un gran escritor chileno que se llamó Francisco Coloane, quería conocer aquello, ¿no? Y fui tripulante de uno de los últimos barcos balleneros chilenos. Entonces conocí muy bien la región del Estrecho, del Cabo de Hornos, de la Tierra del Fuego y los lugares en donde se practicaba la caza de la ballena en aquel tiempo. Luego empecé ya a viajar por otros motivos y con otra óptica, una óptica de conocerla más intrínsecamente desde el punto de vista humano, quién era esa gente. Evidentemente las ciudades grandes como Ushuaia no se han transformado en punto de atracción turística y está muy bien que así sea, siempre y cuando sea un turismo con un cupo limitado, como reclama la mayoría de la gente de ahí, ¿no? Que tienen una idea del turismo que es muy sabia. Ellos hablan de un turismo sustentable. En su proyecto de vida hablan de una forma de turismo sustentable. Han preparado una infraestructura que es maravillosa a los dos lados, ¿no? Sobre todo en la parte, digamos, de los bosques y de los lagos y de los fiordos, y han impuesto un cupo. Cuando dicen, bueno, tenemos para este año más o menos el cupo de los 2.500 visitantes, no podemos aceptar más. Claro, ha habido protesta de parte de las organizaciones, de los empresarios de los hoteles que han dicho, bueno, es que se puede ampliar, se puede poner muchos más hoteles, se puede transformar esto en una meca turística. Y ahí está la buena reacción de la gente que dice, no, preferimos mantener este pequeño turismo de gran calidad, porque estamos mostrando no solamente un turismo para ociosos, ¿no? ¿Y qué es un turismo para ociosos que también se da? De un puerto argentino y de un puerto chileno zarpan unas naves que se acercan peligrosamente a los glaciares que se están derritiendo, que están cayendo al mar, simplemente para darse el lujo de ir a picar un poco de hielo para tomarse un whisky con hielo del glaciar, que es agua salada además. Bueno, de la misma manera, siempre se mantuvo una prohibición absoluta de pisar el terreno de los glaciares, salvo si era estrictamente necesario y en los meses más crudos del invierno.
porque solo el ruido, el crujido de los pies humanos, al transmitirse, las ondas de sonido causan una erosión y un daño enorme a los glaciares y que pueden precipitar, ¿no?, el fin de aquellos glaciares. Entonces, hay una parte de respeto de la gente y una parte de un turismo que no tiene ningún respeto, pero se está imponiéndose una forma de turismo respetuoso. Y ha cambiado, y esto te digo sin pensar en las grandes ciudades como Punta Arenas o como Ushuaia, ¿no?, o como Coyhaique, en la parte, digamos, de los fiordos y de los bosques. Ha cambiado en el sentido de que la mayoría de la gente tiene una conciencia muy grande del valor de su región. Por ejemplo, el valor de la pristinidad, el valor de ser una reserva de agua potable para el planeta, ¿no?, el valor de ser un puesto en donde se producen los desoves más importantes de algunas especies como la merluza, ¿no? Yo hice hace algunos años, creo que fue el año 2003, hice un documental llamado por la gente de la Patagonia para que me uniera a una protesta contra una iniciativa que tenía una multinacional llamada Aluminsa, una multinacional con domicilio postal en Canadá y domicilio fiscal en las Islas Caimán, que proyectaba construir 3 grandes centrales hidroeléctricas en el mayor de los fiordos de la Patagonia, que es el fiordo de Aysén, y que iban a dar energía para alimentar a una ciudad de las dimensiones de Buenos Aires. Y en esa región viven 40.000 personas. Bueno, era muy misterioso todo aquello, y decidí preguntarle por qué se hacía aquello a una persona que yo consideraba, si no un amigo, un conocido mío muy cercano, que era un hombre llamado Sergio Rodríguez Grossi, que fue ministro de Economía en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Este Sergio Rodríguez Grossi, bueno, fue ministro de Economía y estaba llamado a ser ministro de Economía desde que era un niño. Fuimos compañeros en el Instituto Nacional de Santiago de Chile, y él siempre destacaba como un gordito que vendía cosas, ¿no? Siempre vendía bolígrafos, gomas de borrar o apuntes en la época de exámenes, ¿no? Bueno, y siempre estaba vendiendo algo, tenía un ingenio para la economía muy grande. Y a ese, ya convertido en ministro de Economía, le dije lo siguiente, dije, mira, Sergio, gordito, te voy a exponer mis argumentos, que son los de la gente del sur. Esa es la región, una de las regiones más pristinas del planeta. Es la tercera reserva de agua potable del planeta. Es el puesto número 1 de desove de la merluza que luego se pesca en todos los mares del mundo. Ahí nacen los millones de alevines que luego se trasladan a los mares del mundo. Es el último punto de apareamiento de los grandes cetáceos. Y la construcción de esa central hidroeléctrica que puede dar energía a una ciudad como Buenos Aires no se justifica, porque esa energía tienen que llevarla a alguna parte. Y para llevarla significa hacer un daño natural enorme, además del daño que vais a hacer con las represas para producir energía. Y él me responde que en términos de macroeconomía 40.000 personas eran nadie. Bueno, con eso, cuando me respondió eso, le dije, mira, puedo venir mañana y te hago la misma pregunta y tú me respondes lo mismo, pero frente a una cámara. Me dice, sí, al otro día fui, no le dije gordito, señor ministro, le hice la pregunta, me dio la misma respuesta. Y con esa respuesta en una cassette y un televisor portátil que tenía reproductor de vídeo, me fui y recorrí gran parte de la Patagonia, golpeando puerta por puerta, diciendo, ¿qué opina de lo que dice el ministro? Claro, la madre del ministro se tornó muy popular en muy poco tiempo, ¿no? Y fui grabando las respuestas de las personas, y en esas respuestas había todo un proyecto de vida, ¿no? Y descubrimos, por ejemplo, que esa energía era para poner una fábrica de aluminio. Chile no es productor de bauxita, la materia prima del aluminio, la industria más contaminante del planeta, la más contaminante, ¿no? Para producir 1 gramo de aluminio hay que desechar 8 gramos de metales pesados, desecho, que iban a dar al agua. Y para llevar la bauxita había que hacer un puerto. Bueno, entonces era un megaproyecto enorme y que, bueno, encabezamos un movimiento de los habitantes de ahí, no al megaproyecto, tenemos una forma de vivir, queremos defender nuestra manera de vivir. Y en ese queremos defender nuestra manera de vivir había una descripción de su región que denotaba un gran cambio.
10 años atrás no había esa conciencia del valor que tiene el lugar en donde viven. Un valor que es un valor natural, por sobre todas las cosas, y que desde luego también es un valor económico, ¿no? Y eso ha generado, por ejemplo, que hoy, bueno, ese megaproyecto lo paramos. Creo que mi documental se llama Corazón Verde, colaboró ese mismo año 2003, ganó el premio en el Festival de Venecia al mejor documental. Eso sirvió muchísimo para mover conciencias de la gente. Incluso tuvimos una primera proyección que fue maravillosa en un puerto catalán que se llama San Feliu de Guíxols, y lo proyectamos sobre las velas del Rainbow Warrior, ¿no? Una proyección simbólica, y que significó 1 millón de firmas, ¿no? Para parar aquello, ¿no? O la amenaza de llevar a esa empresa ante tribunales internacionales si continuaban, y al gobierno chileno también. Bueno, evidentemente el gobierno chileno no vio esa pérdida de un proyecto de 7.000 millones de dólares con mucho aprecio, que digamos, y digamos que el afecto que sintió el gobierno de Lagos hacia mí tampoco fue muy grande. El gordito tampoco. El gordito tampoco. Bueno, pero había algo en la gente, ¿no? Y eso no ha variado, porque ahora que empresas como Iberdrola, como Endesa, en su filial española y su vertiente italiana, están planteando la construcción de unas megacentrales hidroeléctricas una vez más en territorio patagónico, se generó un movimiento nacido en la Patagonia que por primera vez, un movimiento ciudadano, por primera vez trasladó la frontera del paralelo 42 y fue más al norte. Y el año pasado convocó en ciudades como Santiago de Chile a la manifestación de repudio más grande que se había hecho después de la dictadura, contra un megaproyecto que atentaba directamente contra una región llamada la Patagonia. Y también en Argentina, y se agregaron también los uruguayos a esa gran protesta para parar esa locura desarrollista. Entonces, el gran cambio evidentemente está en la mentalidad de la gente, que realmente hoy sabe muy bien dónde está viviendo y están dispuestos a defender con uñas y dientes, ¿no? Esa forma de vivir durísima, ¿no? Pero que defiendan como una posibilidad, y como una posibilidad muy digna. Hay una web muy interesante que es www, Patagonia sin represas, y hay una información maravillosa al respecto. Gracias por haber venido.